Muy buenas tardes a todos, hermanos, sean bienvenidos. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Y bueno, teniendo esta serie de enseñanzas que creo que han sido de mucha bendición. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes esta enseñanza acerca de los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero antes quisiera que me acompañaran a hacer una oración, por favor, y poner esto en manos de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, te damos muchas gracias esta tarde por tu amor infinito. Gracias porque nos permites acercarnos a ti mediante la obra preciosa de Jesús. Gracias, Señor. Permítenos que en este momento podamos aprender de tu palabra, podamos ser enseñados a través de tu Santo Espíritu. Que abras nuestros oídos, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto para atender a esta palabra tan gloriosa y tan importante para nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que sigas revelando esta palabra a nuestros corazones y que permitas ser clara y útil, Señor, en tus manos. Te agradezco mucho en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En capítulo 19, versículo 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, clamando en alta voz: consumado es. La obra estaba terminada. De principio a fin, desde que Él nació hasta que completó la obra en la cruz del Calvario, dice: consumado es. La obra que me mandaste a hacer ha sido concluida, ha sido acabada. Y cuando hablamos de este verbo acabar, estamos hablando de esa plenitud, de lo perfecto que se iba a llevar a cabo este plan que desde antes de la fundación del mundo ya había sido establecido por la Trinidad. Vemos estas palabras de Jesús, ya habían pasado alrededor de 6 horas desde que le crucificaron. Dice la palabra que de la hora tercera a la hora nona fue todo el momento hasta que Jesús murió, pero hemos estado viendo a lo largo de estos días cómo han sido los acontecimientos que Jesús tuvo que padecer, y recordemos que fue la última cena que estuvo con los discípulos, donde les dio las instrucciones, los últimos detalles de su partida, antes de partir, y de ahí fue llevado al huerto del Getsemaní, donde afrontó donde estuvo ahí clamando y siendo ministrado por el Espíritu de Dios, porque la obra que él iba a enfrentar era difícil, era desgastante, pero tenía una fortaleza en su espíritu. Y entonces dice ahí la palabra que fue arrestado, de ahí lo llevaron a la casa al palacio del sumo sacerdote, que en este caso era Caifás, y ahí lo juzgaron, ¿verdad? Pusieron todos los elementos de mentira, calumniando, haciendo un juicio completamente equivocado, siendo injustos,
en todo el proceso. Y entonces de ahí lo llevan ante Pilato, ¿verdad? Sabemos que ellos no tenían esa decisión de llevarlo a la cruz, solamente era en ese momento Pilato el que tenía esa autoridad para llevar a cabo lo que los judíos, lo que los religiosos habían decidido hacer con nuestro Señor Jesús. Y de ahí, pues Pilato no encuentra ninguna prueba, no encuentra ningún problema, lo interroga, ¿verdad? Dice, no hay nada de culpa en este hombre, y entonces lo lleva con Herodes. Herodes, dice ahí la palabra que él hizo escarnio de Jesús, se burló y lo tuvo en poco. Y lo envía nuevamente con Pilato. Para esta hora ya estamos hablando de las 7 de la mañana aproximadamente. Y es regresado con Pilato. Y de ahí con Pilato pues vemos que los judíos seguían presionando a Pilato. Y en ese momento pues es azotado, puesto la corona de espinas, y es juzgado y sentenciado. Se calcula más o menos que entre ese periodo del Getsemaní a este momento han pasado ya cerca de 18 horas, más o menos. Y que bueno, Jesús se dirige al Gólgota. Se habla más o menos de 1 kilómetro aproximadamente entre el palacio de Pilato hasta el Gólgota, un poco más de 1 kilómetro, pero vean cómo ya nuestro Señor ha traído un desgaste profundo, pero en su espíritu Él está vigoroso. Lo podemos ver cuando pronuncia estas palabras. Consumado es, dice aquí Lucas, lo registra, que con gran voz el Señor victorioso declara sus últimas palabras. Y estas últimas palabras y su muerte traen muchas implicaciones que hoy quisiera tocar algunas. ¿Qué obtuvimos, verdad, a través de la muerte de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el efecto de esa obra? Entonces yo quiero hablar sobre los beneficios que Jesús obtuvo para nosotros con su muerte. El primer beneficio que encontramos, o que yo puedo ver, es que a través de la muerte de Jesús fuimos perdonados de nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. Dice en Mateo 1:21, cuando Jesús nace, que quisiera leerlo correctamente, cuando Jesús nace, dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que se acerca, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muchos siglos antes, unos 700 años antes, el profeta Isaías ya había hablado acerca de Jesús, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la paz y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Vemos cómo estos acontecimientos estaban escritos, había esta profecía, y Jesús, la muerte de Cristo fue para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, el hombre se había separado de Dios, ¿verdad? Si vamos desde Génesis en el Edén, vemos como el hombre había pecado y estábamos separados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado.
Y por este pecado había una gran barrera entre Dios y los hombres. Y Dios decide tomar la iniciativa para salvar al hombre de su condición de pecado, de muerte, de separación. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios establece la forma de relacionarse con el hombre o el hombre con él. Antes, que pudieran, estableció el sistema de sacrificios para que en cuanto se cumpliera, ¿verdad? Esperando hasta el cumplimiento de precisamente de estos hechos que estamos hablando, de la obra preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesús. Vemos que en esta serie de sacrificios que Dios le puso al pueblo, debían sacrificar un cordero sin mancha, perfecto, y esa sangre tenía que ser derramada en el propiciatorio, que era un lugar especial que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote debía rociar esa sangre para que esa sangre cubriera el pecado del pueblo, y entonces ellos podrían tener esa comunión con Dios y la confianza de que sus pecados eran perdonados, al menos por un año. Para eso era el cordero que se sacrificaba. ¿Por qué? Porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Tenía que haber sangre para poder cubrir la falta, para cubrir el pecado. Entonces Jesús fue el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Y quisiera leer una palabra aquí en Hebreos, si usted me acompaña, en Hebreos capítulo 9. Voy a dar lectura del versículo 24 al 26. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús se presentó en el santuario celestial como el sumo sacerdote, pero también como el cordero. Recordemos que en el modo de los sacrificios, uno era el sumo sacerdote y otro era el cordero que iban a inmolar. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús se presentó como sumo sacerdote delante de Dios y como cordero también, que a través de su sangre lo presentó en el santuario celestial. Qué tremenda es esta palabra. ¿Por qué? Porque en el cielo hay ese santuario celestial donde Jesús entró y presentó su sangre. Eso, no sé usted, pero eso es glorioso, porque con su sangre pagó el precio de todos nuestros pecados, y como aquí lo dice, una vez y para siempre. No podía estar como el sumo sacerdote, ¿verdad?, viniendo cada año derramando la sangre del cordero, porque también la palabra dice que eso realmente no quitaba el pecado. Lo que nos dice la palabra es que el pecado fue quitado únicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, esta muerte es una muerte expiatoria. Cuando hablamos de expiar, significa cubrir. También hace la referencia a borrar, a cargar.
y en él fueron cargados nuestros pecados. Dice que a través de ese sacrificio Dios quitó del corazón nuestro ese pecado y hemos sido justificados a través de ese sacrificio, limpiados de toda contaminación y santificados para poder pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, este acto, ¿verdad? Este acto de su muerte nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿No le parece glorioso? ¿No le parece hermoso que no tenemos ahora deuda delante de Dios? Si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesús, tenemos la confianza y la plenitud de que nuestros pecados han sido perdonados. Y también esto indica, ¿verdad?, que el pecado ha perdido su efecto en nosotros y ahora podemos vivir para Dios. Y esa es otro de los beneficios que obtuvimos a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, pero lo vamos a ver más adelante. Un segundo beneficio que podemos hablar en esta tarde es que a través de su muerte tenemos el acceso a la presencia de Dios. Ese lugar queda abierto para nosotros. Y me gustaría leer un pasaje en Hebreos, también en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Dice aquí que tenemos entonces ya acceso, dice que en plena certidumbre de fe, de que nuestros pecados han sido borrados, que el Señor pagó el precio, y dice aquí que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por causa del pecado, habíamos hablado que era imposible que nos pudiéramos acercar a Dios. Era imposible por la santidad de Dios, por la justicia de Dios. El pecado produce un abismo entre nosotros y Dios. Pero dice que aquí en el Antiguo Testamento, como ya lo expliqué, el sumo sacerdote era el que de alguna manera tenía un poco más de acceso a la presencia de Dios. En el santuario, ¿verdad?, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y en esa arca del pacto había la Shekinah de Dios. La Shekinah de Dios era esa nube, esa gloria que cubría el lugar, donde sabía el sumo sacerdote que estaba ahí. Lo podía contemplar a través de esa gloria, a través de esa nube, una nube gloriosa. Pero ese lugar estaba separado por un gran velo, un velo grueso, ¿verdad? Eran unas cortinas, era un velo grueso que no podían entrar cuando, ahora sí que valga la expresión, cuando se le pegara la gana, ¿no? Había todo un proceso para que el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios. Y si él no estaba purificado, si él no estaba lavado, si él no venía, no se presentaba limpio, ¿verdad?, podía morir en ese lugar. Por eso se le ataba un cordón en la parte del talón,
porque nada más podía entrar el sumo sacerdote. Entonces nadie más podía entrar. Y si el sumo sacerdote entraba y no estaba limpio delante de Dios, delante de la presencia de Dios, caía muerto. Y entonces, ¿cómo sacaban al sumo sacerdote que estaba ahí? Bueno, había unas campanitas que les ataban unas campanitas en el talón, de tal manera que cuando dejaban de moverse, pues era señal de que pues había muerto delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús muere, dice aquí, lo registra Mateo, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Entonces, que dio a entender que esto venía de Dios, de arriba hacia abajo. Les decía que el velo era como una cortina gruesa, ¿verdad? Que no era fácil de romper. Pero fíjense bien que dice ahí que cuando se rompe el velo, exactamente en ese momento que es rasgado el velo de arriba hacia abajo, era la hora del sacrificio vespertino. Vean cómo el Señor perfectamente llevó a cabo todo esto en el sacrificio vespertino, en el momento de la Pascua, ¿verdad? Era cuando se mataba el cordero y se derramaba la sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Y entonces ahí estaba el sumo sacerdote viendo, yo me imagino qué espectáculo cuál fue el asombro de todos los que estaban ahí cuando fue rasgado el velo. Estaba en pleno sacrificio vespertino. Entonces, algo glorioso. Y entonces ahora, mediante la muerte de nuestro Señor Jesús y su sacrificio, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Qué hermoso. Somos perdonados. Él cargó el precio de nuestro pecado, y hoy podemos entrar con esa libertad, acercarnos confiadamente, como dice el texto, para hallar el oportuno socorro. Podemos dialogar con el Señor en el momento que nosotros querramos, en el momento de cualquier situación. Nosotros nos podemos acercar a Dios. Qué privilegio, qué gloria nos ha sido dada, y todo a través de la obra de nuestro Señor Jesús. ¿No le parece maravilloso? Qué beneficio tan hermoso saber que yo puedo entrar con esa confianza, como un hijo entra en esa confianza con el Padre, ¿verdad? Maravilloso. Otro beneficio que encuentro en la palabra de Dios a través de la muerte de Jesús es que a través de esa muerte Dios nos rescató del dominio de Satanás. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, el 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el hombre desobedeció, ¿verdad? Aparte de esa separación, aparte del efecto de la muerte, del pecado, perdón, la muerte entró en el hombre. Y entonces eso hizo que nosotros le diéramos el derecho, cediéramos nuestros derechos al enemigo de dominarnos. El hombre era esclavo de Satanás. Su naturaleza
que tenía antes del pecado, ¿verdad? Ahora fue quebrantada por el pecado. Y entonces el efecto que se realizó en esa transgresión fue que obtuvimos la muerte espiritual. Muerte es separación, separados de Dios. Y entonces estábamos subyugados al pecado. Dice la Escritura en Efesios que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Y cuando hablamos de esta palabra que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, en contra del hombre, que le pertenecíamos, legalmente le pertenecíamos a Satanás, ¿verdad? Necesitaba haber una obra de gracia, una obra de redimir al hombre. Y vemos que para redimir a una persona que era esclava, alguien tenía que pagar el dinero, tenía que pagar el precio por que este esclavo fuera libre. Mientras no se diera el pago, ¿verdad? El esclavo pues seguían siendo dueño de él, de su vida, sin derechos, sin nada, ¿verdad? Hemos hablado un poco acerca de la condición de un esclavo. Y entonces, cuando se les daba la libertad a los esclavos, cuando alguien compraba o pagaba el precio por esa libertad, ellos tenían que traer su documento, por así decirlo, su comprobación de que ellos eran hombres libres. Así dice la palabra de Dios, que fue anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. La puso ahí en la cruz, diciendo: está pagado, ya no son esclavos del pecado, estoy pagando el efecto de esa condenación, de esa esclavitud. Y entonces esto es maravilloso, que a través de la muerte de Cristo nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido rescatados de ese dominio de las tinieblas y ahora somos libres para vivir en Cristo. Porque dice ahí Romanos 8:2, que me gustaría ir a ese pasaje hermoso donde habla acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Dice ahí en el versículo Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y otra palabra dice aquí: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este es algo glorioso, hermano, glorioso, porque usted y yo ya no somos, si hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, si hemos nacido de nuevo, ya el pecado no nos tiene esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Antes Satanás nos tenía como esclavos, subyugados al pecado. Pero cuando viene Cristo y efectúa esa obra, Él paga el precio por nuestros pecados. Dice aquí que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Dios ha crucificado la antigua naturaleza rebelde, ¿verdad? Y reemplaza con su nueva naturaleza
amorosa nuestras vidas. Ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. La deuda fue pagada completamente y podemos ahora ser limpios y nuevos. Dice su palabra, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable y ya no le pertenecemos a Satanás. Esto es algo muy profundo que pido al Espíritu Santo que te sea revelada, que nos sea revelada aún más en esa profundidad, porque ya hemos sido liberados, hermano. No tienes por qué seguir atado en esos pecados, porque el Señor te ha dado vida, te ha dado libertad ahora para que vivas en la ley del Espíritu de Cristo, que es la que nos da la verdadera libertad y la verdadera vida. Entonces, este es otro de los beneficios que Jesús conquistó en la cruz del Calvario por nosotros a través de su muerte. También triunfó sobre la muerte. ¿Qué implica que haya triunfado sobre la muerte? La muerte tenía poder sobre nosotros. Estábamos condenados eternamente, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿verdad? No había forma de que el hombre se salvara. Estaba condenado eternamente. Nadie podía cumplir la ley. Entonces, todos estábamos siendo condenados. La muerte nos hacía presos, le pertenecíamos a ellos, a la muerte, perdón. Pero Romanos, su palabra en Romanos 5:12 nos habla de, ahora sí por la que habíamos leído, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los hombres estábamos muertos eternamente, muertos en el pecado, porque pasó a todos. Pero lo glorioso de esto es que Jesús triunfó sobre la muerte. A Jesús no lo pudo retener la muerte. Gloria a Dios por esa perfección, por esa santidad. Recordemos como el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte no se enseñoreó de Cristo, no se enseñoreó de Él. Dice Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? La palabra dice que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo inmortal. Inmortal. Jesús fue la primicia de los que murieron. Nadie más resucitó para no volver a morir jamás. Tenemos ahí, Jesús resucitó a varios, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Jesús resucitó a la Tabita, que le dijo Tabita Cumi, a la niña, pero eso es en su tiempo volverían a morir. Pero Jesús no murió, resucitó venciendo la muerte y tuvo un cuerpo, tiene un cuerpo inmortal y glorificado. Registra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que entre los acontecimientos que pasaron cuando Jesús exclamó, consumado es, dice ahí que la tierra tembló y que las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y dice ahí también que muchos santos que habían dormido se levantaron.
Ujú. Se levantaron. Jesús, cuando muere en la cruz, resucita al tercer día y dice la palabra de Dios que Él fue el primero, el primogénito de esta nueva condición de un cuerpo inmortal, de un cuerpo glorificado. Y dice aquí que muchos santos se levantaron, muchos santos se levantaron como muestra, como evidencia de la victoria de Cristo. La muerte de Cristo tuvo poder más que suficiente para conquistar, desarmar y destruir la muerte. Jesús le dijo a Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? En el Apocalipsis que me gustaría leer. Apocalipsis 1, perdónenme, estoy en así. 1:18 dice aquí: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vean lo glorioso que significa que Jesús haya muerto. Ahora tenemos, ¿por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. La muerte espiritual por causa del pecado no pudo detenerlo, retenerlo. Y dice ahora que ahora Jesús tiene el poder, las llaves de la muerte y del Hades. En pocas palabras, Jesús ahora es el único que determina quién muere eternamente, quién va a muerte eterna y quién a vida eterna. Antes no era así. Antes la muerte era para todos, todos. Pero la palabra de Dios dice aquí que a través de la muerte de Jesús, ahora que ha vencido la muerte, ahora está en manos de Él. Entonces, para el creyente ya no existe la muerte espiritual, hermanos. Ya hemos recibido la vida eterna. No moriremos eternamente. Nuestro destino era la muerte eterna, ciertamente, pero por su muerte no pasaremos lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego, y dice su palabra que en el tiempo, ¿verdad? Serán levantados los cuerpos sin gloria, y entonces ellos serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Vean qué trascendente es la obra de Cristo en su muerte, que venció a la muerte, Por eso ahora nos gozamos en Él, nos gozamos por esa vida eterna que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? Maravilloso. Son cosas que tal vez no nos detenemos a pensar, pero este hecho glorioso no tiene precedentes, hermanos. No tiene precedentes. Saber que mi destino era eterno en el lago de fuego, en el tormento de día y de noche, pero que ahora por la gracia de Cristo, el haber creído en Él, por la obra de regeneración del Espíritu de Dios, sé que ahora no moriré. Y ya sea en este cuerpo, que seremos arrebatados en gloria cuando Él venga, o en su tiempo, ¿verdad? Seremos levantados en gloria para la vida eterna.
me parece una conquista extraordinaria, donde usted y yo ya no vamos a pasar una eternidad sin Cristo, sin Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina si en este mundo está la luz? Porque nosotros, cada uno de nosotros, manifestamos la luz de Dios. Hay todavía bondad, está operando el espíritu de vida, el espíritu de Dios entre nosotros. ¿Se imagina un mundo sin Dios? ¿Un mundo sin Dios? ¿Una vida eterna sin Dios? Podemos esperar cualquier cosa. Y un quinto elemento, hermanos, que vemos aquí es que Dios nos hizo aptos para participar de su herencia. Maravillosa herencia. Dios, a través de la muerte de Cristo, nos participa de su herencia. Esta herencia es la nueva vida que tenemos, una vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cuál es esta vida? Es la vida Zoe, hermano, la vida de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es la calidad de vida que tiene Dios. Esa es la vida eterna, esa es la vida Zoe, la vida de Dios. ¿Se imagina el amor en toda la plenitud, la paz, la bondad, la misericordia, la justicia, la armonía? Todo esto es la herencia que Dios nos trajo a través de la muerte de Jesús. La vida Zoe, esa es nuestra herencia, una vida nueva, una vida en plenitud. La herencia también son sus promesas. Nosotros somos hijos. Dios nos adoptó y entonces ahora tenemos todas las bendiciones, los privilegios y también las responsabilidades. Y podemos experimentar esa vida desde ahora. Desde el momento que nacemos en Cristo, nacemos de nuevo, tenemos ahora esa oportunidad de experimentar, experimentar esa vida eterna, esa vida, la vida de Dios. Y esta herencia la disfrutamos, la vamos a disfrutar en su totalidad en la vida venidera, ¿verdad? Que está reservada en los cielos. Nos gozaremos de la plenitud, de la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, hermanos, sabemos que hemos sido perdonados. Jesús conquistó que pudiéramos entrar delante de la presencia de Dios. No hay obstáculos ahora. Nos rescató del dominio de Satanás. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos domina el pecado. Ya pasamos de la muerte a vida. Tenemos esa vida eterna porque ya no hay muerte en nosotros. Y aparte nos ha dado de su herencia, de esa riqueza de la que emana del cielo, de la hermosa presencia de Dios. Entonces, hermano, pues debemos de ser agradecidos. Debemos de ser agradecidos porque un día nos miró, un día nos abrazó y nos limpió y nos puso nuevas ropas, como el hijo pródigo. Nos puso un calzado y nos puso un anillo para que nosotros hoy podamos tener una vida nueva en Él, para que podamos hoy disfrutar de esa herencia, de esa presencia hermosa, de saber que somos libres y que no debemos nada. Que Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros agradezcamos, valoremos este hecho glorioso de la muerte de nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos.